Mañana, Milei, el presidente, va a ser el expositor quizás más importante o uno de los más importantes en este foro, en el Madrid Economic Forum, que es ultraliberal. Va a exponer la gente de Vox, es una agenda completamente anti-woke, y vamos a hablar con un comunicador e influencer español que es Vito Quiles. Hola Vito, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches aquí en España. Bueno, un placer saludarles. ¿Cómo están los preparativos? Va Milei a reunirse con el líder de Vox, que es Santiago Abascal, también con Jesús Huerta de Soto, que es un ídolo para Milei. ¿Cómo están los preparativos? Bueno, pues desde luego que hay mucho entusiasmo aquí, sobre todo entre los seguidores de Milei en España, los más libertarios, los seguidores igualmente, ¿no? Como decían ustedes, de Vox, y también gente que quiere apoyarle, que quiere de alguna forma ir a verle. Me parece que hoy hablaba con la organización del evento y me comentaban que habían vendido ya 8.000 de las 11.000, 12.000 entradas disponibles, y desde luego que hay un entusiasmo muy ferviente de ver al presidente argentino aquí en España un año más. Desde luego que, bueno, nos consta a algunos periodistas que tienen una reunión y un encuentro no oficial con Santiago Abascal, más allá de lo que luego de alguna forma puedan anunciar, y los preparativos de momento pues son bastante positivos, porque ya le digo, están casi todas las entradas vendidas y hay mucha gente incluso que ha llegado a pagar hasta un precio altísimo por encontrarse en la zona de los ponentes y poder saludar a Javier Milei, alrededor incluso de hasta 2.500 euros, fíjese. Quiero preguntarte lo siguiente, que tiene que ver no con lo político. ¿Qué rasgos de personalidad, qué de la personalidad de Milei a vos te parece o a ti te parece que es atractivo para ese público? ¿Qué tiene para ustedes Milei? Después podés criticar, todo ese análisis político viene posterior. Me interesa qué les atrae de Milei. Bueno, yo creo que en España no estamos acostumbrados a ver a un político con esas facetas a nivel de determinación, un político contundente, un político sin miedo, un político sin complejos, un político capaz de alzar la voz pese a el ruido mediático y pese a lo que de algunas formas ciertas terminales mediáticas o ciertas personas han denominado políticamente incorrecto. A él parece que le da igual, que no se guía por esos estándares y que sigue sus principios, sigue sus ideas y está dispuesto a llegar hasta el final, ¿no? Entonces, eso de alguna manera llama mucho la atención en España, porque principalmente estamos acostumbrados a tratar con políticos, incluso los de la oposición en este momento, a los socialistas, que no tienen esas agallas o que no tienen esa fuerza en el mensaje como tiene Javier Milei, que tiene un mensaje bastante claro, un mensaje bastante potente, bastante llamativo y muy atractivo, sobre todo para la gente joven, que de alguna manera es como más rebelde, ¿no? Es más polémica, más rebelde, y la mayoría de gente que asiste a ese evento y que son seguidores de Milei, que son libertarios, se identifican muy bien con esa forma de ser y con ese discurso. ¿Cuál es para vos la diferencia entre el ultraliberal y libertario? En lo económico me parece que debe haber muchas coincidencias. Si vos querés derechos civiles, suponete, matrimonio igualitario, eso le decimos en Argentina a los matrimonios homosexuales, divorcio, aborto, ¿hay parecidos y diferencias? Bueno, yo entiendo que sí, pero cada vez menos, ¿no? Sobre todo también porque es verdad que el discurso libertario también roza lo... se fundamenta principalmente lo liberal. Entonces, bueno, digamos que es un tema más político hay muchos temas sociales, ¿no? Hay muchos temas políticos que se pueden tocar y que, en fin, hay gente que incluso siendo libertaria puede encontrar diferencias en su postulado, en sus pensamientos. Pero a mí, o sea, yo no le encuentro grandes diferencias tampoco. Yo creo que la mayoría de gente que vamos a ver mañana en Madrid apoyando el discurso de Milei es gente que piensa lo mismo en muchos pilares, en muchos bloques. Fundamentalmente lo económico, evidentemente, será lo que más coincidan, pero que, por ejemplo, como tú decías, ¿no?, están a favor de las leyes que fomentan la vida y no terminar con ella, con las leyes que fomentan la propiedad privada, con las leyes que fomentan la no ocupación, con las leyes que fomentan de alguna manera la seguridad y todas otras muchas certezas que de alguna forma se encuentran, ¿no?, dentro del liberalismo. ¿Y están a favor del divorcio, del aborto, del matrimonio homosexual?
Bueno, o sea, yo personalmente, o sea, la verdad que no es un tema de que estemos hablando mucho aquí, principalmente porque nos preocupa mucho, sobre todo, la situación de corrupción en la que ahora mismo está sumida el gobierno de España en muchos frentes y están con muchas investigaciones judiciales abiertas y no es un tema que ahora mismo se esté debatiendo aquí, pero sí, o sea, evidentemente estamos... bueno, yo personalmente sí estoy a favor de, evidentemente, el divorcio, como no, y el aborto pues con ciertos matices, pero sí, no es un tema que nos planteemos mucho, pero sí que somos partidarios tanto del divorcio como también, por ejemplo, del catolicismo, y apoyamos y eso, y no mucho más que añadir. Te lo pregunto porque acaba de asumir Kast en Chile y no va a hacer nada en contra de esto, pero se sabe que la posición de él, por ejemplo, es antidivorcio. No antiaborto, que es más común de escuchar. Kast es antidivorcio, pero entiendo lo que me decís, que no están con esto en agenda. ¿Cómo es tu relación personal? ¿Vos lo conocés a Milei? Sí, yo tengo una muy buena relación. De hecho, las veces que me lo he encontrado me ha parecido un tipo muy atractivo, muy cercano, con una persona, con una personalidad arrolladora, y sobre todo lo que me ha sorprendido es que, siendo todo un presidente y con esa, al final, magnitud política que enverga y que representa, siempre ha tenido un hueco para mí, siempre me ha podido recibir cuando ha venido a España, incluso el otro día en Miami también me estrechó la mano, me dio un abrazo y he recibido mucho apoyo suyo. De hecho, me ha dado apoyo también para, si en algún momento lo necesitara, poder ir a Argentina, porque aquí en España las cosas se están poniendo muy complicadas para todos aquellos que de alguna forma estamos representando a la oposición a Pedro Sánchez y al régimen que nos gobierna. Y siempre he recibido mucho cariño del presidente y le estoy tremendamente agradecido, porque los momentos más críticos, como cuando por ejemplo surgió el conflicto diplomático con España, salió a defenderme cuando yo estaba fuertemente estigmatizado por el gobierno y por el ministro de Transportes, que fue el que habían iniciado ese problema. Así que mucho agradecimiento a Javier Milei y muy contento de que pueda volver a venir a España. Y estamos hablando con Vito Quiles, que es comunicador e influencer español, va a formar parte del Madrid Economic Forum, va a hablar Milei ahí en una agenda anti-woke. Y quiero preguntarte por Pedro Sánchez y el conflicto, la guerra en Irán, en donde Pedro Sánchez dijo: nosotros no ponemos las bases para que Estados Unidos nos use. Es el país de Europa más en contra de Estados Unidos e Israel en este momento. Bueno, yo creo que Sánchez se ha alineado con todos aquellos con los que realmente no tiene que alinearse, porque la gran mayoría de los europeos están de alguna forma a favor de acabar, digamos, con el autoritarismo y con el nocivo régimen iraní, y se han alineado más con los postulados de Trump. El único ha sido Pedro Sánchez, ¿no? Junto, me parece, con un país más, el que ha querido de alguna forma desvincularse de ese acuerdo mayoritario europeo. Y yo creo que lo que quiere realmente Pedro Sánchez es que se siga hablando de estas medidas que toma o de estos postulados internacionales poco populares, porque realmente no quiere que se hable de lo que realmente preocupa a muchos españoles y que lo que le está haciendo perder votos, que principalmente la corrupción en la que tiene sumida, digamos, a su gobierno entero, con su mujer, su familia, su fiscal general. Entonces, bueno, desde aquí se habla mucho de que a Pedro Sánchez sí le interesa entrar en esos temas para no tocar los que realmente a él le molestan. Y desde luego que aquí en España, bueno, el tema de la guerra es un tema que hoy evidentemente nos preocupa, y creemos que se debería alinear con en fin, el resto de posturas que han tomado los líderes patriotas en toda Europa, pero parece ser que él nunca va por ese camino, y prefiere ir por el camino de las tiranías y de las narcodictaduras. De hecho, Pedro Sánchez ha sido felicitado por su postura por la embajada china en España, por el régimen comunista chino, por Hamas y por otras organizaciones, ¿no?, que supuestamente no se caracterizan por defender la libertad ni los derechos humanos. Vito, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.